México antes de la apertura comercial. El comercio exterior a través de la historia de México. El intercambio de bienes y servicios es tan antiguo como la humanidad. Es tan su importancia para un hombre como para un país entero. El comercio como lo conocemos empezó con un trueque, el cual consiste en un intercambio de bienes o servicios por otro para el cumplimiento de una necesidad. El comercio es esencial en el mantenimiento y equilibrio económico y social. Es impredecible tener una fecha de inicio de la comercialización, pero comenzaré desarrollándolo a partir de la época prehispánica, representada por los aztecas, una de las culturas más fuertes de nuestro país. Los aztecas llevaron el análisis de las culturas teotihuacanas y toltecas con el fin de conseguir lo mejor de ellas y emplearlo en su cultura. Esta cultura se dispuso a realizar mercados o tianguis, realizando trueques y manejando otro tipo de moneda manejada a la de nuestros tiempos. En la cultura azteca existían dos clases de comercio. El primero, el exterior, es decir, comerciaban fuera de su región. Y dos, el metropolitano, era el comercio que tenían en el centro de su región. La economía y la sociedad de Nueva España crearon vínculos entre América y Europa. Se logró una colaboración mutua, ocasionando adaptaciones entre culturas. La base principal de economía de España en la época colonial eran sus colonias. En 1765 España realizó pasos para la liberación del comercio en sus colonias. Por otra parte, en la independencia, antes de que diera inicio a la independencia de México, ya existía un comercio exterior establecido. En 1814 México fue declarado libre de toda influencia española, ocasionando que el comercio exterior sea incierto en este país. En 1822 México se convierte en un imperio, siendo en aquel entonces Agustín de Iturbide el emperador. En dicho año se aplicó el primer arancel en el periodo independiente de México, que consistía en aduanas marítimas en el comercio libre. México empezó su carrera comercial, aplicó el libre comercio, permitiendo así abrirle las puertas a toda nación que quisiera comerciar con productos mexicanos. Pocos años después, en mayo de 1829, el presidente de la República, Vicente Guerrero, prohibió la entrada de espuelas de hierro, aguardientes de fábricas extranjeras y toda clase de instrumentos de labranza que se usaran en el país. A pesar de todas las medidas arancelarias que se estaban tomando, el comercio internacional de México se estaba desarrollando y abriendo caminos con otros países como Inglaterra, Holanda, Francia, China y Estados Unidos. Durante el Porfiriato se dio el auge en el comercio exterior en México. Durante el mandato de Porfirio Díaz, la economía mexicana se vio favorecida como nunca antes. Se desarrolló y hubo estabilidad. Hubo inversión extranjera estadounidense sobre los recursos minerales del país. En este periodo el comercio mexicano aumentó considerablemente. En esta época el sector más dinámico en la economía fue el exportador entre los años de 1874 y 1910. El valor de las exportaciones pasó de 27.5 millones a 146 millones de dólares. En abril del 85, Porfirio Díaz rinde su primer informe, dando a conocer que se había firmado un tratado de amistad, comercio y navegación con los Reinos Unidos de Suecia y Noruega. Pero en el 83 se presentó un proyecto de tratado de comercio en el cual se establecía la exención total de impuestos a los productos de uno y otros países. Se establecía la reciprocidad absoluta. Curioso concepto si se considera que Estados Unidos admitía la importación sin impuestos de 28 productos. En cambio México se obligaba a admitir 73. Mediante los aranceles se favoreció la sustitución de importaciones de algunos rubros, principalmente manufacturas, destinadas al consumo urbano. La Revolución Mexicana. México nunca desempeñó un papel principal, sin embargo siempre hubo un crecimiento hacia afuera, ocasionando que se mantuvieran en el movimiento del mercado exterior. En 1911, el capital extranjero dominaba en varias de las principales actividades económicas del país. Minería al 97.7%, petróleo 100%, electricidad 87.2%, ferrocarriles 61.8%, banca 76.7% e industria 85%. Por otra parte, en el gobierno de Venustiano Carranza se redujeron los derechos a toda mercancía de indispensable consumo en el país, cuando la producción nacional no fuera suficiente, ocasionando la disminución de la protección a las industrias nacionales. Debido a esto, la economía de México rompió con la economía en clave para poder impulsar la industrialización nacional.
Los nacionalismos durante el periodo de Lázaro Cárdenas. Dentro del sexenio de Lázaro Cárdenas se vio un rompimiento de la intervención extranjera en el mercado nacional. Realizó reformas estructurales con el objetivo de hacer el país independiente de los extranjeros, buscando el desarrollo industrial del país. En el año de 1937, el presidente Cárdenas da a conocer el Banco de Comercio Exterior, con el fin de facilitar el transporte y venta de los productos mexicanos en mercados internacionales. El 1 de septiembre, el presidente Cárdenas decreta la expropiación petrolera. La expropiación petrolera trajo consecuencias a los inversionistas extranjeros del petróleo mexicano, ocasionando que México redujera la capacidad productora debido a la falta de demanda. Durante las décadas de los 40 hasta los 80 se aplicó un nuevo modelo llamado crecimiento hacia adentro, con el fin de impulsar el crecimiento económico nacional. Sexenio de Manuel Ávila Camacho. El sexenio del presidente Manuel Ávila Camacho abarcó de los 1940 hasta 1946, y contaba con los problemas que había traído la expropiación petrolera. El objetivo principal de la presidencia fue la recaudación tributaria y el pago de los impuestos de las importaciones y exportaciones. Sexenio de Miguel Alemán. En el inicio del sexenio de Miguel Alemán, que abarcó los años del 46 hasta 1952, había mencionado con tanta de seriedad que el desarrollo industrial necesitaba y requería ayuda del exterior. Esto quería decir técnicos y expertos extranjeros. Algunas de las consecuencias de la posguerra era que para el año de 1946 ocasionó una considerable baja en las exportaciones y un aumento en el déficit en la balanza de pagos. El Banco de México aumentó las reservas, mientras que el Poder Ejecutivo adoptó las siguientes medidas: facilitación de importaciones para compra de maquinarias y equipo, elevación de aranceles para la protección de la industria nacional. Sexenio de Adolfo Ruiz Cortines. El 1 de diciembre de 1989 hasta 1973 fueron los años que abarcó dicho sexenio. Adolfo Ruiz anunció sus propósitos, los cuales eran la unidad nacional, un gobierno leal y la disminución de los costos de vida. Se encargó de expropiar latifundios, que son fincas rústicas de amplias dimensiones, en los estados de Sonora, Chihuahua y Coahuila. Sexenio de Adolfo López Mateo. Abarcó del 1958 a 1964. En diciembre del año estableció los siguientes artículos. Artículo 3. A la Secretaría de las Relaciones Exteriores corresponde el despacho de los siguientes asuntos. Promover, conjuntamente con la Secretaría de Industria y Comercio. Artículo 4. A la Secretaría de la Defensa Nacional corresponde el despacho de los siguientes asuntos. Intervenir en la importancia de toda clase de armas de fuego, municiones, explosivos, agresivos químicos, artificios y material estratégico. Sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. En su sexenio, el presidente Gustavo Díaz Ordaz, que fueron los años de 1964 hasta 1970, se promovió el desarrollo económico de México. Impulsó un plan agrario integral y la industrialización rural, y una de sus metas era la variación de las exportaciones y la elevación de los ingresos externos del país. Luis Echeverría González. Durante su sexenio de 1970 a 1976, tuvo una presencia internacional muy fuerte porque México mantuvo su presencia en foros y organismos internacionales. En 1971 informó al Congreso la gran importancia que se le había dado a las exportaciones. En 1975 participó en el Sistema Económico Latinoamericano, CELA, organismo regional con el fin de fomentar el desarrollo independiente de los países de la región, renovó el comercio, las fuentes de tecnología y su financiación. Sexenio de José López Portillo. Abarcó de los años 1976 hasta 1982. Para este periodo presidencial se pretendía hacer a México un país independiente. Este periodo estuvo marcado por el aprovechamiento del petróleo para que México pudiera tener una independencia económica de los Estados Unidos. Con el descubrimiento del petróleo en el estado de Chiapas, las personas que habían sufrido carencias ahora tendrían que aprender a administrar la abundancia. Por primera vez en la historia de México disfrutaría de una autodeterminación financiera. Sexenio de Miguel de la Madrid. El sexenio del presidente Miguel de la Madrid quedó marcado por el sexenio anterior, atrayendo problemas mediante los años del 82 hasta 1988. Para principios de 1982 se inició en México una inestabilidad fiscal de gran magnitud y un uso desmedido para financiarlo. Llegó a existir una presión en el ambiente exterior que preocupaba la estabilidad nacional, ocasionando que México tomara nuevamente un sistema proteccionista. En el año de 1986 se enfocó en la política exterior, haciendo distinción de México en el ambiente exterior, como el Acuerdo General de Aranceles, Aduaneros y Comercio. La entrada de México al GATT fue un hecho que
alguna manera dio el mensaje de independencia comercial de México con Estados Unidos.